En tu nombre, Señor. Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, gracias, gracias por el tiempo que nos das, gracias porque nos tienes aquí, Señor, aún cuando pensamos que ya no podemos hacer nada, tú nos das fuerzas para seguir adelante. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos, por favor, que comprendamos el mensaje que quieres darnos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos tocan leer otros dos capítulos del libro de Crónicas y ayer leímos los capítulos 5 y 6. En realidad, hasta el capítulo 8 que vamos a terminar el día de hoy es pura genealogía. Les habíamos explicado anteriormente que la genealogía es muy importante para el pueblo judío porque después de la deportación que hicieron, después del exilio, se perdieron muchas líneas, inclusive sacerdotales. De hecho, hubo personas, les comentaba que cuando leamos Esdras y Nehemías, nos vamos a dar cuenta que hubo personas que no pudieron acreditar su linaje y por lo tanto, y eran levitas y por lo tanto fueron excluidas del sacerdocio. Eso fue terrible para ellos. Además también el linaje demuestra la familia de donde vienes. Muchos de nosotros conocemos a nuestros abuelos, algunos a nuestros bisabuelos, muy pocos hasta los tatarabuelos, y ya de ahí se pierde nuestra línea. No sabemos quiénes fueron nuestros ancestros. Tenemos una vaga idea, pero en realidad nunca hemos comprendido cuál es nuestra línea, ¿no? A veces tenemos apellidos que ni siquiera son, ¿cómo se llama? Del país, son originarios del país. Bueno, ya la cuestión de los apellidos tiene que ver con el gentilicio, pero bueno, será tema de alguna otra ocasión que les expliquemos de dónde provienen los apellidos que tenemos. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 7 del libro primero de Crónicas, y escrito está: descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron cuatro: Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22,600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron tres: Bela, Becher y Gediael. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22,034. Los hijos de Becher, Semira, Joas, Elisear, Elionae, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Becher, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familia resultaron 22,600 hombres de gran esfuerzo. Hijo de Gediael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeus, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis, Aizar. Todos estos fueron hijos de Gediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17,200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí, Jaseel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés, Arriel, el cual dio a luz a su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofejad, y Zelofejad tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermana fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedam. Estos fueron los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, y su hermana Amolequet dio a luz a Isod, a Abieser y Mahala. Y los hijos de Semidá fueron Airam, Siquem, Liki y Aniam. Descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín, Sutela, Bered su hijo, Tahat su hijo, Elada su hijo, Tahat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarle sus ganados.
Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre Beria, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Betorón, la baja y la alta, y a Usén Seera, hijo de este Beria de fue Refa, y Resef y Tela su hijo, y Tahán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Hoy, perdonen ustedes, me equivoqué en la lámina. Listo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel, con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Geser, y sus aldeas. Asimismo, Siquem con sus aldeas hasta Gaza, y sus aldeas, y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Sean con sus aldeas, Taaná con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel, descendientes de Aser. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Beria, y su hermana Sera. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam, y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimhal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itrán y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y Recia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes, y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Capítulo 8 del libro primero de Crónicas. Escrito está. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela su primogénito, a Asbel el segundo, a Ara el tercero, y Noa el cuarto, y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Hiram. Y estos son los hijos de Adod, estos los jefes de casas paternas que habitaron en Jeba, y fueron transportados a Manahat, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ayud. Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después de que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes, su mujer, a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Sequías y Mirma. Estos son sus hijos jefes de familia. Mas de Usim engendró a Obitob y a Elpal, y los hijos de Elpal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Beria también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat, y Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Beria, y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Esmerai, Geslías y Jobab, hijos de Elpal, y Jaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrad, hijos de Simei, e Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sasac, y Samserai, Sejarías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. ¿Quién sabe qué hice? Y en Gabaón habitaron a Bigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Agío y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén. Enfrente de ellos, Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Malquisúa, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Mirab Baal y Merib Baal. Engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Lemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Arricam, Brocu, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel, y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros,
los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Ah, con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro primero de Crónicas y como les comenté al principio, hasta el capítulo 8 se nos da genealogía. Ya vamos a entrar con la historia de los reyes de Israel, si Dios lo permite, el día de mañana. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Lucas. Vamos a terminar el capítulo 9, pero antes, ¿qué vimos ahí? Ok, del capítulo 17 al 36, 18 al 36, perdón. Hay algo a mí, la vida de Pedro siempre me ha gustado mucho, siempre me ha gustado el hombre que fue Pedro acerca de que era un hombre como nosotros, pecador, grosero, mal hablado, impulsivo, hablaba antes de pensar, cosa que yo a la fecha sigo teniendo. El único que hizo, entre sus varias cosas impresionantes, tuvo la fe suficiente para caminar sobre el agua. Cuando quitó la vista de Jesús, se hundió. El único que se atrevió a regañar a Jesús fue el único que se atrevió y eso le valió que lo nombraran Satanás. Pedro fue el que se despertó en la transfiguración, como lo leímos ayer de Jesús, y fue el que vio a Moisés y Elías, y todo dormido le dijo al Señor Jesús que iba a construir tres enramadas. Yo creo que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo porque estaba dormido. Sí, sí, bueno, sí. Obviamente se estaba cumpliendo la profecía acerca de que Moisés iba a entrar a la tierra prometida y... Ajá. Es que cuando vemos que terminamos de leer el libro de Deuteronomio, vemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida en ese momento, pero ahí estamos viendo que Moisés sí entró a la tierra prometida. De hecho, esa fue una pregunta de examen que hice a las personas a las que les daba clases, de si Moisés había entrado a la tierra prometida o no. Y todos se iban a Deuteronomio diciendo que Moisés no entró. En vida no entró, pero ya cuando estaba con el Señor, ahí es otra cosa donde se acaba el mito de que los hombres se van a dormir el sueño de los justos. Eso es una total mentira. Hace poco tuve una, bueno, yo tuve un debate y él tuvo una discusión, ¿no? Porque no pudo nunca fundamentar el hecho de que le enseñaba a sus alumnos, que Dios los bendiga, porque están aprendiendo muy mala doctrina de las ideas que trae este señor, acerca de que cuando nosotros los cristianos morimos, nos vamos al sueño de los justos. O sea, que no nos vamos a cielo ni infierno, sino que vamos a esperar al Señor Jesucristo cuando venga por nosotros a resucitarnos. Eso es una total mentira. Si así fuera, Moisés y Elías no estarían con el Señor Jesús en la transfiguración. Si así fuera, Pablo no hubiera mencionado que no sabía qué escoger, si quedarse en esta tierra para seguir predicando el Evangelio o morir o ir a la presencia de Jesucristo, o para cuál hasta la fecha no he encontrado a católico, testigo de Jehová, adventista o aquellos que traen doctrinas extrañas que puedan explicar lo que pasó con el ladrón en la cruz. De hecho, un pastor adventista ahí medio famosillo, un gordito pelón, dice que la traducción está mal. Sin embargo, nunca citó fuentes. Aquí nosotros, gracias a Dios, tenemos un comentario en griego al Nuevo Testamento y desde A.T. Robertson, y nunca menciona que la traducción de ladrón en la cruz está mal. Entonces, el ladrón en la cruz le fue prometido que en ese día estaría en el paraíso con Jesucristo. Y si decimos que no es cierto, entonces hacemos a Dios mentiroso. Otra de las cosas es que alguien decía que es un caso de excepción. Si existe un caso de excepción en la Biblia, entonces toda la Biblia está sujeta a ser cuestionada. Entonces, eh, regresando al tema de Pedro, me gusta muchísimo su vida, porque cuando leemos al Pedro de los Evangelios, al Pedro de Hechos y al Pedro de las cartas, alguna carta de Pablo, vemos que hasta moquetazo se agarró con Pablo. Bueno, no lo dice la palabra, pero conociendo el temperamento de Pedro y de Pablo, y de que Pablo le fue a plantar cara, prácticamente plantar cara es agarrarlo a bofetadas. Este, Vemos de ese hombre impulsivo, de ese hombre grosero, de ese hombre rudo. Cuando leemos la primera y segunda carta de Pedro, que ya las leímos, nos damos cuenta que se transformó en un ser de amor. Es increíble la transformación de pasar a decirnos bola de inútiles que Juan y Jacobo querían rostizar a una ciudad viva como lo había hecho Elías,
Pedro nos empieza a decir hijitos, nos empieza a decir amados, nos empieza a decir hermanos. Es increíble la transformación. Y el comentario viene al caso porque el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, le preguntó primero a los discípulos que qué decía la gente que pensaban que era, quién era él. Y los discípulos le contestaron que unos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista y otros decían que era alguno de los profetas del Antiguo Testamento que había resucitado. Y cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, el único que contestó fue Pedro y fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, aquí en Lucas es un evangelio muy racional, es un evangelio muy bien redactado, es un evangelio escrito por una persona educada en las artes de la narrativa y vemos que no le echa tanta crema a los tacos a lo que dijo Pedro. Pero cuando leemos Mateo y leemos Juan, nos damos cuenta de con cuánto amor lo amó Jesucristo cuando fue Pedro el que lo reconoció como el Hijo del Dios verdadero. De esa manera nosotros, siempre les digo, es que a todas las personas a las que les damos clases, a todas las personas que hemos tenido oportunidad de compartirles el Evangelio, a todas las personas que conocemos, siempre les decimos que así como Cristo partió la historia, porque la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo, aún a pesar de los ateos, ¿no? Se tienen que fregar a contar la historia así. Eso lo debemos de aplicar en nuestra vida. ¿Quiénes éramos antes de Cristo? ¿Quiénes tenemos que ser después de Cristo? Vemos a un Pedro grosero y después vemos a un Pedro lleno de amor. Vemos a un Pedro rudo y después vemos a un Pedro lleno de trato suave, de trato de ternura. Vemos a su servidor, Juan Antonio, que antes de conocer a Cristo era un paria, ahí pregúntele a alguien que conozca mi testimonio, y ahora después de Cristo, inclusive, bueno, me falta cambiar muchas cosas, ¿no? Dice mi esposa, pues si sigues igual. Sí, pero ahora ya conozco a Cristo, ¿no? No, sí, hay amigos que se sorprenden, de cuando me conocieron en el antes de Cristo y el ahora después de Cristo. Ustedes también analícense. A veces no es, es bonito en el sentido no para recordar la clase de personaje que éramos, sino para exaltar a Dios de la manera de cómo nos sacó de la inmundicia y ahora ya tenemos una vida eterna en un paraíso celestial en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy del Evangelio. Vamos a terminar con el Evangelio, no, perdón, vamos a terminar con el capítulo 9 del Evangelio de Lucas y vamos a leer de los versículos 37 al 62 y escrito está: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándolo, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Hagan que se penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Muy difícil de entender. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén
y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los que querían seguir a Jesús. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Uy, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Wow! Esto está verdaderamente increíble lo que acaba de decir el Señor Jesucristo en estos versículos. Si Dios lo permite, mañana estaremos haciendo el comentario. Todo este pedazo de capítulo, todo lo que dijo el Señor Jesús es impresionante. Hay muchas cosas que son muy difíciles de entender, pero si somos constantes en la lectura, si tenemos ese ardor por conocer al Señor, se van a dar cuenta que cualquier duda que tengamos de la palabra de Dios, con la lectura de la palabra de Dios se resuelve. Señor, gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda honra y todo el poder, Señor, porque eres el único digno de merecerla. Gracias por estar presente en nuestra vida diariamente, Señor, por la bendición con la cual nos cubres, porque sabemos que tienes el mal alejado de nuestras casas, Señor, porque sabemos que todo lo que pasa tú lo permites, pero que siempre estás en control de toda situación. Te agradecemos por la provisión del día de hoy. A los que estamos en nuestro hogar, también te damos gracias por resguardarnos en él. A los que van en camino en su casa, en camino a su casa, o en camino a su trabajo, bendícelos, Señor, protégelos. No permitas que el mal se acerque hacia ellos, sino que lleguen con bien con sus seres amados, con su familia, con sus personas que los esperan en casa. Te agradecemos, Señor, por este día y te pedimos que el día de mañana, que por tu misericordia no seamos consumidos. Te alabamos y te bendecimos por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hasta luego.